función pública, llegando a la tan importante Ley 909 que les mencioné que la vamos a seguir revisando, ¿sí? Las diversas vinculaciones con el Estado a partir del artículo 123 constitucional y adicionalmente hablábamos de otras vinculaciones donde encontramos, por ejemplo, los contratistas, a los miembros de juntas, comisiones o consejos y los auxiliares de la administración. Y digamos que por esta otra vinculación, específicamente a los contratistas, fue que analizamos la sentencia del Consejo de Estado, sentencia de unificación respecto de este tema. Y adicionalmente, en semana 11 van a encontrar un concepto o unos lineamientos, mejor, unos lineamientos que hace la Agencia Nacional de Defensa Jurídica respecto de este tema. Entonces, la tarea para la próxima clase está revisar, leer, analizarlo y lo podemos comentar la próxima clase antes de iniciar rápidamente. Bien, entonces, semana 11 de los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica respecto del contrato realidad. Andrea, si por favor me puedes ayudar socializando esta información en el chat, te lo agradecería. Y bueno, esa sería una lectura y otra lectura que tenemos para la próxima clase es del patrimonio público. Bien, porque ya hoy ya terminamos este tema. Y tengo previsto el tema de patrimonio público, abordarlo de una manera muy puntual para poderme extender en el tema de las actividades de la administración, donde vamos a analizar lo que son los actos administrativos, las operaciones administrativas, que ese tema es bien importante y creo que necesario para su ejercicio profesional. Así que acá sí vamos a tener, digamos, en ese tema un análisis un poco más extenso de lo que puede ser el patrimonio público, ¿sí? Además, creo que ustedes ya tienen unas nociones generales de lo que es el patrimonio, así que vamos a tener dos tareas para la próxima clase. La primera, la lectura de los lineamientos de la Agencia Nacional respecto de los contratistas, de los contratos de prestación, y dos, una lectura que ya también está en plataforma Moodle, en un link en la semana 11, haciendo uso de las bases de datos de la universidad respecto al patrimonio público. También esa lectura, yo voy a partir que ustedes ya traen esa lectura previa. Les mencioné que voy a hacer una construcción colectiva. John, buenos días. Así que ese día voy a preguntar de la lectura para que hagamos esa construcción colectiva, aunque si ustedes obviamente quieren tener esa participación activa, bienvenidos y bienvenidas, pero lo que sí es cierto es que mañana voy a sacar unos puntos de todas las personas que nos encontramos, ¿bien? De todos y todas. Entonces, para que traigan las lecturas hechas. Eso. Ya, profe. Creo ya que el chat. Vale, Andrea, muchas gracias. ¿Tienen de pronto alguna pregunta respecto de la tarea para dar inicio a nuestra clase del día de hoy? Las dos lecturas están en la semana 11, ¿cierto, profe? Sí, señora. Una sí es un PDF y la otra es un link Bueno. de la base de datos, de una de las bases de datos de la universidad. Ahí estarían las dos tareas. Bueno. Entonces, continuamos y ya para finalizar vamos a hablar del régimen jurídico de los empleados públicos o de los empleos públicos, ¿sí? Como ya lo hemos venido señalando desde el primer momento que empezamos a analizar este tema de la función pública, hemos mencionado que el régimen jurídico de los empleados públicos es de derecho público. ¿Sí? Y todas las controversias que puedan surgir en este aspecto, por regla general, deben ser competencia de la jurisdicción administrativa. Y por eso, esa es la razón
por la que el Consejo de Estado, máxima autoridad de lo contencioso administrativo, pues digamos que ya sienta su sentencia de unificación, ya dicta su sentencia de unificación respecto de los casos de los contratos de prestación de servicios, ¿sí? Entonces, voy a repetir porque creo que esta es una observación importante y que hay que tenerla muy presente. Como hemos indicado, ese régimen jurídico de los empleados públicos es de derecho público. De derecho público, y entonces, en cualquier caso en que se presente algún tipo de controversia, deberá ser resuelto, será el competente, la jurisdicción contenciosa. Contenciosa administrativa, y les doy el ejemplo de la sentencia de unificación del Consejo de Estado respecto de los contratos de prestación de servicios. También podemos mencionar que las principales normas que integran lo que puede denominarse el Estatuto de los Empleados Públicos, que eso también ya lo hemos mencionado, pero los vamos a reiterar, son los decretos extraordinarios 2400 y 3074 de 1968, el decreto extraordinario 3135 del 68 también, el decreto extraordinario 1045 del 78, en esos aspectos que continúan vigentes por no haber sido modificados o derogados por normas posteriores, así como por la ley 909 del 2004, que esta, digamos, ya tiene un tiempito y ha sido modificada, ¿sí?, por estas leyes que les voy a mencionar acá. Leyes 1033, 1093 del 2006, 1575 del 2012 y por el decreto ley 19 de 2012, ¿sí? Y adicionalmente acá les voy a sumar otro, que es el decreto 1083 de 2015. Entonces, digamos que este es el conjunto de normas que va a denominarse el Estatuto de Empleados Públicos. Bien, vemos que es una normatividad robusta, ¿no? Además, deben tenerse presente otras normas que también tienen una relación evidente con los empleados públicos, como por ejemplo, y voy a borrar este primer enunciado de normatividad. Recuerden que esto ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, pero por hablar del régimen jurídico es necesario repetir, ¿sí? Y entonces, como les mencionaba, adicional a ese compendio de normas, entendido como el Estatuto de los Empleados Públicos, encontramos otras adicionales, como la Ley Cuarta de 1992, que consagra normas generales sobre el régimen salarial, por ejemplo. También tenemos nuestra conocida Ley 100 del 93, el Decreto Ley 1295 del 94 y las leyes 776 de 2002, entre otras normas que van a regular el régimen prestacional de los servidores públicos, y la ley 734 de 2002, que esta, recuerden, también ha sido modificada por la ley 1474 de 2011 y por el decreto ley 19
del 2012, que va a establecer todo lo que es el régimen disciplinario unificado para los servidores públicos de todas las categorías. Sin embargo, es importante que tengan presente que no existe un régimen jurídico unificado para todos los empleados públicos, ¿sí? Entonces, así en primer lugar, podemos encontrar que los empleados de las diversas ramas y órganos autónomos del poder público, así como de algunas entidades y activas de la administración, van a estar sometidos a diferentes normas. Entonces tenemos, por ejemplo, en primer lugar, voy a borrar por acá. Entonces tenemos, por ejemplo, en primer lugar, podemos encontrar que los empleados, como les mencionaba, esas diversas ramas y órganos autónomos del poder público, que ya sabemos dónde están ubicados en esa estructura de la administración, están sometidos a diferentes normas. Y, por ejemplo, tenemos el numeral segundo del artículo tercero de la ley 909 de 2004, que reconoce que están sometidos a normas propias, por ejemplo, los empleados públicos de carreras especiales. Entonces, fíjense acá cómo va saliendo una nueva denominación, ¿sí? Que van a existir unos empleados públicos de carreras especiales en las siguientes entidades y órganos que les voy a mencionar, que ustedes mentalmente ya van a ir ubicando en esa estructura de la administración que hicimos. Los funcionarios que se encuentran en la rama judicial del poder público, quienes laboran en Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y Contralorías Territoriales, Fiscalía General de la Nación, entes universitarios autónomos, también los que están en carrera diplomática y consular, y quienes están o quienes son personal docente y personal de carrera del Congreso de la República. Estas personas, estos empleados, van, digamos, a denominarse de lo que se entiende dentro de las carreras especiales. Bien. De otra parte, la ley 1033 del 2006 estableció una carrera administrativa especial para los empleados públicos que son no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, y la ley 1350 del 2009 reglamentó la carrera administrativa especial en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces, esos empleados públicos van a tener esa denominación de carrera especial y obviamente van a tener una normatividad especial. Bien, entonces les repito, algunos ejemplos: Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Fiscalía, quienes ejercen esa carrera diplomática y consular, Congreso de la República, los empleados públicos que no son uniformados del Ministerio de Defensa Nacional y quienes están en Registraduría Nacional del Estado Civil. Recuerden que todas estas entidades pueden, por ejemplo, también tener contratistas, pueden tener contratos de prestación de servicios. Esta normatividad va a ser solo para los empleados públicos de carreras especiales en esas entidades que les acabo de mencionar. Además de esas carreras especiales mencionadas, el artículo 4 de la ley 909 de 2004, adicionado por el artículo 51 de la ley 1575 del 2012, también reconoce la existencia de lo que se denomina sistemas específicos de carrera administrativa. ¿Sí? Recuerden, el artículo 4 de la ley 909, adicionado por el artículo 51 de la 1575, reconoce entonces también la existencia de sistemas específicos de carrera administrativa que contienen regulaciones propias
consagradas en diferentes leyes para el personal de unas entidades también particulares que les voy a mencionar. Y encontramos, por ejemplo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, conocido como INPEC, la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales, que conocemos también popularmente como la DIAN, las entidades públicas que integran el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, las superintendencias, el Departamento Administrativo de Presidencia de la República, lo que es el DAPRE, y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, y bueno, y el personal que presta sus servicios a los cuerpos oficiales de bomberos. Igualmente, el decreto 168, perdón, 168 del 2008 establece, ahí parece 68, del 2008. Este decreto, entonces, va a establecer un sistema específico de lo que es la carrera administrativa para la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones de parafiscales de la protección social, que hemos escuchado muy seguramente como la UGPP. Y el decreto 256 del 2013 va a entrar a reglamentar el sistema específico de carrera para los cuerpos oficiales de bomberos. Digamos que en todo caso, con fundamento en esas normas que acabamos de mencionar del régimen general de empleados públicos, pero limitándonos a presentar, digamos, apenas una visión global de este régimen, porque recuerden que ustedes ya en su materia de administrativo laboral van a entrar a ahondar con detenimiento, con mayor detenimiento, pues este régimen jurídico de los empleados públicos. No obstante, pues acá lo que buscamos es dar esas nociones generales, ¿sí? de lo que ha sido el tema de la función pública. Eso podemos decir en materia o como introducción a este subtema del régimen jurídico de los empleados públicos. Ahora vamos a entrar a analizar estos temas que ven en la parte de abajo de la diapositiva, que es de la clasificación de los empleos y de los empleados públicos, del ingreso al servicio, de la permanencia en el servicio y el retiro del servicio. Bien, entonces, iniciemos con esa clasificación. Con la clasificación de los empleos y empleados. ¿Sí? Entonces, por favor, si vamos teniendo preguntas, saben que están en toda la libertad de activar micrófonos, toda vez que no, al estar compartiendo pantalla, no tengo la oportunidad de estar revisando el chat. Entonces, el artículo primero, recuerden que ya empezamos a hablar de este. El artículo primero de esta ley 909 del 2004 establece que los empleos públicos pueden ser de diferentes clases, ¿sí? Digamos que de esto puede también tienen algún tipo de clasificación interna, ¿bien? Entonces tenemos los empleos públicos de carrera administrativa, tenemos los empleos públicos de libre nombramiento y remoción, que también ya los hemos mencionado. Tenemos empleos públicos de periodo fijo y tenemos empleos también temporales. Repito, los empleos públicos de carrera, libre nombramiento y remoción por periodo fijo y temporales. Digamos que esa es la clasificación que prevé la Ley 909 en su artículo primero. Para los efectos de la presentación, digamos, muy general que hemos venido realizando, podemos señalar que las dos categorías fundamentales de empleados públicos son los de carrera, ¿sí? Y los empleados de libre nombramiento y remoción.
cuyo régimen pues, está diferenciado básicamente por las normas que van a regular el ingreso, la permanencia y el retiro del servicio, ¿sí? Pero ya llegaremos a ese punto. Sobre el régimen de los empleados de periodo fijo, sobre este tercero que ven acá, basta con expresar que estará contenido en las normas especiales que regulan cada uno de los casos en los que se encuentran previstos en la Constitución o en la ley, donde se consagra esta clase de vinculación. Si bien debemos entender que en lo previsto especialmente, pues para ellos les serán aplicables las normas generales que sean compatibles con la naturaleza de esa vinculación. ¿Sí? Entonces, cuando exista, dicho de pronto de otra manera, cuando exista algún vacío para esta clase de vinculación, debemos remitirnos a las normas generales que sean compatibles, obviamente, con la naturaleza de esta vinculación de periodo fijo. A su vez, entonces, en cuanto a los empleados temporales, tradicionalmente conocidos con la denominación de supernumerarios, actualmente están regidos por las reglas especiales previstas en el artículo 21 de esa ley 909 y adicionalmente por el decreto 1227 del año 2005. Esos supernumerarios se dan mucho, por ejemplo, en la DIAN. Señor. ¿Qué significa supernumerarios? Sí. ¿Me escuchó hoy? Sí, John. Sí, dale. No sé si este computador me está hablando. ¿Qué significa supernumerarios? Supernumerarios es una clasificación, digamos que es una forma también en las que se puede vincular la administración, ¿sí? Digamos que tiene unas características especiales. Y como lo acabamos de mencionar, esa particularidad es que sea temporal, ¿sí? Para una actividad temporal. Y acá de pronto podríamos hacer un comentario parecido a lo que pasa con los contratos de prestación de servicios. Si bien es cierto, se encuentra previsto en la norma o creado en la norma como un trabajo o un empleo temporal, lo cierto es que a veces la dinámica de la administración tiende a desnaturalizar también esta figura. Y se da mucho en la DIAN, lo conozco mucho en la DIAN, esa clasificación o esa denominación de empleados temporales. ¿Sabes de pronto por qué el computador se torna un poco lento y audio y demás, Joan, por lo que estás grabando? Es posible. Pero cualquier cosa que estamos pendientes de tus preguntas. No te preocupes. ¿Sí quedó claro, John? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, vale. Eso entonces, en relación con la clasificación de los empleos y de los empleados públicos, ¿sí? Fíjense, muy importante, vamos a seguir revisando lo que es la ley 909. Ahora, hablemos del ingreso del servicio. Ya de pronto ya hemos mencionado, hemos hablado de la carrera, hemos hablado de los concursos, hemos hablado de la página, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y acá, digamos que vamos a entrar a reiterar lo que hemos venido mencionando respecto del régimen de ingreso a lo que es el servicio oficial y digamos que está determinado por la subdivisión de los empleos y de los empleados públicos entre empleos y empleados de carrera y entre empleos y empleados de libre nombramiento y remoción. ¿Sí? Estos empleados o empleos de libre nombramiento y remoción, como su denominación lo indica, y como ya también lo hemos mencionado, son aquellos sobre los cuales la autoridad competente para su nombramiento y remoción puede tomar estas medidas de forma discrecional. De forma discrecional. ¿Y esto qué quiere decir? Discrecional.
Pues que, por ejemplo, cuando llegue, no sé, John a la dirección de una entidad, podrá disponer a través de estos empleos de libre nombramiento y remoción unos cargos de confianza. Entonces va a decir, yo acá necesito un jurídico, necesito una persona de confianza y creo que la persona que me puede representar jurídicamente bien y demás es tal persona. Sí, es mi compañero, mi compañera que desde la universidad nos conocemos y sé que ha tenido una trayectoria importante y sé que me va a defender. ¿Sí? Entonces, digamos que ese ingreso al servicio, en este caso específico de libre nombramiento y remoción, va a ser de manera discrecional por parte de esa autoridad competente, que en ese caso sería el director. ¿Sí? No debemos entender, sin embargo, que esta discrecionalidad sea absoluta, ¿sí? Pues está limitada, pero por lo menos, digamos que deberá cumplir esta persona que llega a ese cargo, deberá cumplir con unos requisitos mínimos que la ley ha establecido para cada uno de los empleos. Entonces, por ejemplo, abogado, ¿sí? Si yo voy a ser jefe jurídico de una entidad, lo mínimo que debo ser es abogado. Yo no puedo, de manera discrecional, acá tener, no sé, a un periodista, ¿sí? A un comunicador social, a un arquitecto, un ingeniero, ¿no? Porque pues no tiene esa idoneidad para el empleo y recuerden que la idoneidad es un principio también importante de lo que es la carrera, ¿bien? Entonces, digamos que esa discrecionalidad no es absoluta, porque pues igual también tiene un límite y deben cumplirse con unos requisitos mínimos que la norma establece o la ley establece para sus empleados. Y así también debemos tener en cuenta lo que son el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los empleados públicos, ¿sí? Pero digamos que lo fundamental consiste en que la autoridad nominadora, ese director, puede escoger libremente entre quienes reúnen esos requisitos mínimos y podrá prescindir también de sus servicios en el momento que lo considere pertinente, sin necesidad de tener una motivación de esa decisión. ¿Sí? Perfectamente, no sé, pasa cualquier cosa, no sé, también puede pasar se pierde un proceso gravísimo en la administración, tiene unas consecuencias presupuestales importantes y demás. Perfectamente el director dice, no, pues acá yo ya perdí mi confianza en esa persona, voy a traer a mi compañera, a mi amiga también de la universidad, que ha tenido experiencia en otras entidades en este tema. Así que sin tener mayor motivación, ese acto administrativo, pues se puede prescindir de esa persona. La ley ha querido que los empleos de libre nombramiento y remoción sean, digamos, la excepción, para los cuales, pues, digamos que ha enumerado, y voy a también a borrar por acá, porque vamos a seguir citando normatividad. Entonces, como les mencionaba, la ley ha querido pues que estos contratos o que estas vinculaciones que, por ejemplo, el retiro no tiene ninguna motivación, no sea exigible ninguna motivación, pues obviamente sea la excepción, para lo cual los ha enumerado en el artículo 5º, numeral 2 de la ley 909, que este también ha sido modificado por el artículo 1 de la ley 1093 del 2006, ¿sí? Y digamos que la idea básica que se manifiesta en esta o en esa enumeración es que tal calidad la tienen los empleos de dirección y orientación, ¿sí? Los de confianza, los de administración y manejo también, por ejemplo, manejo directo de bienes y dineros del Estado, y los de protección y seguridad personal que no pertenezcan
a organismos de seguridad del Estado. De manera que todos los demás tienen en principio la calidad de empleos y empleados de carrera, lo cual quiere decir que van a gozar de la totalidad de garantías previstas por las normas legales. Recordemos que si bien por regla general se habla de carrera administrativa, existen existen también unos sistemas específicos, que acá por eso no los borré, unos sistemas específicos de carrera, ¿sí? Como los del INPEC, la DIAN, y también unas carreras especiales como la de docente, la militar, la diplomática, entre otras que mencionamos al inicio de la clase del día de hoy. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 909, el ingreso al servicio se hace mediante dos clases de nombramientos, ¿sí? El nombramiento ordinario, ¿sí? Y en periodo de prueba. El acto de nombramiento debe agregarse la posición como requisito de ingreso al servicio, la cual debe producirse de acuerdo con unas reglamentaciones previstas en el capítulo 7º, título 5 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1083 del 2015. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, señor, repetimos. Ahí está el periodo de prueba, profe. Sí, digamos que en el artículo 23, John, tenemos de la ley 909 que el ingreso al servicio se hace mediante dos clases de nombramientos, el ordinario y el de periodo de prueba, que digamos que también pasa en carrera administrativa, y aquí traigo lo que ustedes conocen ya de su laboral privado. Entonces tenemos también un periodo de prueba, ¿sí? Si bien es cierto, se puede concursar y demás, y se gana un cargo, pues digamos que en la ejecución también se debe probar esa idoneidad, ¿verdad? Entonces lo primero, una vez nos posesionamos, prestamos el juramento, entramos a un periodo de prueba, ¿sí? Y nos van a estar evaluando, ¿sí? Al finalizar ese periodo de prueba, nos van a evaluar. Si tenemos una evaluación satisfactoria, ya digamos que podemos continuar y entrar a esa permanencia en el servicio, y anualmente también irán realizando una evaluación a ese actuar de los empleados públicos, ¿sí? Y digamos que acá también, respecto a esta última normatividad que señalábamos, que era la más extensa, al acto de nombramiento debe agregarse la posesión como requisito al ingreso de servicio, y esta pues debe producirse de acuerdo con la reglamentación prevista en el capítulo 7º, título 5 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1083 del 2015. El nombramiento ordinario es el que se utiliza para proveer un empleo de libre nombramiento y remoción, ¿sí? Y el nombramiento en periodo de prueba procede cuando se trata de proveer un empleo de carrera, que era lo que les estaba mencionando anteriormente, cuando se han cumplido los requisitos de la selección mediante el sistema de mérito, mediante el concurso. Este sistema debe hacerse mediante concurso para que la afiliación política o alguna consideración diferente al mérito personal pues no sea tenida en cuenta, de conformidad con las reglas contenidas en la ley 909 del 2004. Y una vez se produzca el ingreso por selección, el empleado queda sujeto a un periodo de prueba hasta por 6 meses, ¿sí? Y al final de este estará sometido a una evaluación. Terminado el periodo de prueba con evaluación satisfactoria, el empleado entonces ahora sí será inscrito en el registro público de carrera administrativa y continuará con esa permanencia en el servicio. Adicional, o además el artículo 23 de la ley 909, seguimos hablando de este 23 que acá tenemos referenciado. En ese mismo artículo 23 de la ley 909
digamos que también se prevé el nombramiento por ascenso, para el caso de quienes ya siendo empleados sean seleccionados para otro cargo mediante el sistema de mérito, y eso también lo hemos reiterado. Esa carrera no solo, digamos, ayuda o dinamiza lo que es el ingreso, sino también el ascenso, porque ustedes con los años, digamos que van a ir adquiriendo experiencia, también pueden seguir estudiando y pueden perfectamente querer un cargo de mejor remuneración, de mayor responsabilidad, y digamos que a través de esta carrera también se puede hacer el ascenso, ¿no? A través de este sistema mérito. A su vez, el artículo 24 de esta misma ley, recuerden que vamos a seguir analizando la ley 909 del 2004, en todo este tema del régimen de empleados públicos. El artículo 24 de la ley 909 consagra el nombramiento en encargo, por ejemplo. Nombramiento en encargo, que de pronto lo han escuchado, ¿sí? Para desempeñar temporalmente otro empleo mientras se surte el proceso de selección para proveer un empleo de carrera administrativa o mientras se provee un empleo de libre nombramiento y remoción en caso de una vacancia temporal o definitiva, ¿sí? Entonces tenemos nuestra planta de personal de esta entidad, ¿sí? Y tengo muchos cargos, pero este, por ejemplo, me quedó vacante. Yo puedo encargar a una persona en ese cargo, mientras se vuelve a hacer un concurso, ¿sí? Mientras llega otra persona y se gana este cargo. O perfectamente, si es de un cargo de libre nombramiento, mientras llega una persona de libre nombramiento y remoción. Bien, el encargo. Eso en relación entonces con el ingreso al servicio. Ahora pasemos a hablar de la permanencia, ¿sí? Según lo señala el artículo séptimo del decreto, ya se los anoto. Bien. Entonces, según lo señalado o lo previsto en el artículo séptimo del decreto 2400 del 68, durante la prestación de sus servicios, todos los empleados tienen derecho a percibir puntualmente su remuneración, a recibir, por ejemplo, también capacitaciones, a participar en todos los programas de bienestar social, a gozar también de todos los estímulos de carácter moral, pecuniario, tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones, al reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales en tiempo, a obtener permisos, licencias también, todo de acuerdo, obviamente, con las respectivas reglamentaciones. Además, el artículo 37 de la ley 909 consagra como principios orientadores de la permanencia en el servicio los siguientes: el mérito, principios, el mérito, que digamos que es uno de los principios bases de todo lo que es la función pública. Y si nos regresamos más en las diapositivas, vamos a ver que el mérito está presente en esos principios que analizábamos al principio. Y digamos que según este principio tan importante, la permanencia en los cargos de carrera pues exige una calificación satisfactoria en el desempeño de ese empleo, ¿sí? Entonces recordemos que les he venido mencionando que nos van a hacer unas evaluaciones, tanto en periodo de prueba como en esa permanencia del servicio. Y siempre va a estar el mérito, siempre en la permanencia. Nos van entonces a evaluar ese desempeño, qué tan satisfactorio ha sido. Entonces, llegamos a la oficina asesora jurídica y vamos a contestar derechos de petición. Entonces, de 100 derechos de petición que se le asignan a esta persona en término, ¿cuántos contesta en término? ¿Cuántos contesta de fondo? ¿Cuántos no? ¿Sí? Digamos que tenemos que ser muy objetivos en esa evaluación, no podemos medir, recuerden que a nosotros los abogados nos miden por
por actividades de medio y no de resultado, ¿no? Por ejemplo, un proceso. Entonces le asigné un proceso muy, muy complejo porque le fue mal, pues definitivamente no lo puedo evaluar mal. Yo tengo que ver qué pasó, o sea, cumplió con todo lo que tenía que hacer, contestó demanda, presentó pruebas, presentó recursos, impugnó, apeló y demás, pero a pesar de eso, yo desde el principio sabía que era un proceso complejo, ¿sí? Entonces debemos ser muy objetivos también en esa evaluación del desempeño, ¿sí? Entonces, es que le asigno 100 derechos de petición o 100 tutelas y no contesta en el término. Y eso trae unas consecuencias, ustedes ya saben, si yo no contesto una tutela en término, perfectamente me puede llegar un fallo en contra. Si yo no cumplo ese fallo en el término previsto, llega un incidente de desacato. Si no cumplo ese fallo en incidente de desacato, perfectamente me pueden sancionar y pueden multar y llevarse preso pues al director, al representante legal, ¿verdad? Entonces fíjense esa idoneidad que debe tener ese servicio, ¿sí? Y entonces eso es algo que van a medir el desempeño en ese empleo. Van a medir también, ¿por qué no?, el logro de resultados y realizaciones en el desarrollo y en el ejercicio de la función pública y la adquisición de nuevas competencias que demanda ese ejercicio. Entonces, tenemos la representación legal de la entidad, y bueno, perdimos un proceso, ¿sí? Todos los abogados en algún momento perdemos procesos, pero es que también hay que mirar el nivel de complejidad de ese proceso, ¿no? Lo importante, como les mencionaba anteriormente, es que ese abogado haya utilizado todos los mecanismos que tenía de la mejor forma jurídica, ¿no? Pero pues lo perdimos. Y ese abogado, por ejemplo, no estuvo de acuerdo con la sentencia, ya a segunda instancia, pues sigue revisando, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Es que no estoy de acuerdo, no es pelear por pelear, no estoy de acuerdo, existen varios errores en la sentencia. Pues el abogado pensó en presentar acción de tutela contra sentencia judicial, algo nunca antes visto en la oficina asesora jurídica, por ejemplo, ¿sí? Y la gana, ¿bien? Entonces, fíjense que siempre se va a estar analizando ese mérito de ese funcionario público, ¿sí? De ese empleado. Otro de los principios es del cumplimiento. Cumplimiento. De acuerdo con el cual, pues todos los empleados deben cumplir cabalmente las normas que regulan esa función pública y las funciones asignadas a cada empleo, ¿sí? La evaluación, que también ya le he mencionado. La evaluación en el sentido de que la permanencia en los cargos de carrera exige que el empleado se someta a los procesos de evaluación personal e institucional previstos en la ley. La promoción en lo público. Promoción en lo público. Consiste en que cada empleado debe buscar un ambiente colaborativo y de trabajo en grupo, la defensa permanente de los intereses públicos en cada una de sus actuaciones y las de la administración, y obviamente asumir un compromiso con la protección de los derechos, los intereses legales, la libertad de los ciudadanos también. Bien, sí, digamos que esos son los principios orientadores de la permanencia en el servicio. Mérito, cumplimiento, evaluación y promoción en lo público. Como instrumento principal para aplicar esos principios, los artículos 38 a 40 38 a 40 de esa ley 909 regulan la evaluación del desempeño laboral de lo que son los empleados de carrera, la cual debe realizarse periódicamente, cuyos resultados, además de servir para adquirir los derechos de carrera, pues que dependan de ella, sirven también para determinar la permanencia en el servicio, ¿no? Deben tenerse en cuenta que para ascender en la carrera, también, por ejemplo, conceder becas o también condiciones de estudio, otorgar incentivos económicos o de otro tipo, pues debemos tener esa evaluación permanente pues para tener esa permanencia satisfactoria en el servicio. Durante la permanencia en el servicio, señor. Apenas que alguien tiene una pregunta, creo que con Concepción. Dime, yo no te escucho. No te Porque escucho bien. que Concepción iba a preguntar algo. Ah, bueno, Concepción.
Gracias, John. Cuéntame, Concepción. Te escucho. Está la mano. No la veo, como que se salió. Seguro se le cayó el internet. Sí, señora. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Qué pena con su merced? Bueno, voy a estar pendiente cuando escuche el ingreso de Concepción. Bien, entonces estaba mencionando, bueno, durante la permanencia en ese servicio, los empleados obviamente tienen los derechos que ya hemos mencionado, pero también tienen también una serie de deberes, ¿no? Y de prohibiciones, cuyo incumplimiento pues obviamente les van a acarrear unas sanciones disciplinarias de carácter administrativo y además esto también puede desprender algún tipo de responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir esos empleados, ¿no? Esos deberes y prohibiciones están señalados principalmente en los artículos 34 y 35 de la ley 734, modificado por el artículo, este último artículo 35, por el artículo tercero de la ley 1474 del 2011. A su vez, ese régimen disciplinario aplicable en caso de incumplimiento de los mencionados deberes y prohibiciones se encuentra regulado actualmente por esta ley, por la ley 734 del 2002. Voy a señalar por acá el decreto ley 19 del 2012 ya reiteradamente mencionado. Este régimen entonces prevé en el artículo 44 las sanciones que pueden ser impuestas a los empleados, ¿sí? Como la destitución, también la inhabilidad general por las faltas gravísimas, dolosas o realizadas por culpa gravísima, la suspensión e inhabilidad especial para las faltas graves, dolosas o gravísimas culposas, la multa para las faltas leves, dolosas y la amonestación escrita para esas faltas que son leves, culposas. Y esta ley, por ejemplo, también en esta ley se establece el procedimiento que debe seguirse para garantizar la imparcialidad y la justicia en la aplicación de esas sanciones, ¿sí? Entonces recuerden que acá también tenemos unos principios aplicables del derecho en general, como la de las sanciones, a un actuar fuerte, una sanción fuerte, ¿sí? El de la equivalencia de las sanciones, ¿sí? Y demás. Eso en relación entonces con la permanencia del servicio. Bien, ahora entremos a analizar el último, que nos va a hablar del retiro, ¿sí? Y voy a entrar a borrar por acá. ¿No ha llegado Concepción? Sí, creo que no. No. Entonces, en relación con el retiro del servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la ley 909, el retiro del servicio de los empleados públicos se produce en los siguientes casos. Les voy a anotar por acá por su importancia. Por la declaratoria de insubsistencia. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento, por ejemplo, en los empleados de libre nombramiento y remoción. Por la declaratoria de insubsistencia del nombramiento. Ese ya sería para los generales, ¿no? Para los empleados públicos en general.
Y esto va a ser, entonces, se puede dar como consecuencia del resultado no satisfactorio de la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa, también por renuncia regularmente aceptada, por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez, por invalidez absoluta, por edad de retiro forzoso, también por destitución como consecuencia de un proceso disciplinario, por declaratoria de vacancia del empleo en caso de abandono del mismo, por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para desempeñar el empleo. Todo esto de conformidad con el artículo 5 de la ley 190 del 95 y las normas que lo adicionan o modifiquen. También se puede por decisión judicial, por orden o por decisión judicial, por supresión del empleo, por muerte y por las demás que determinen la Constitución y las leyes. 1595, ¿no? Ese, señor, 1595. artículo 5, Sí. artículo 5 de la ley 190 del 95. Recuerden que la administración tiene unos controles, ¿verdad? Entonces acá entramos y traemos uno de esos controles. Y uno de los controles es el control jurisdiccional. ¿Lo recuerdan? Que entonces nosotros podemos demandar ese acto administrativo. Estos actos de declaratoria de insubsistencia son los que podríamos entrar a demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Si no estamos de acuerdo con los motivos que llevan a esa declaratoria de insubsistencia, perfectamente podemos demandarlo. Lo primero que debemos solicitar como pretensión es la nulidad de esa declaratoria de insubsistencia y a manera de restablecimiento del derecho, por ejemplo, la reincorporación en el cargo. Bien, entonces, ojo, digamos que ahí se puede continuar, ¿sí? Se puede continuar el análisis y para eso traigo acá ese control que se puede ejercer a través del control jurisdiccional, demandando esa declaratoria de insubsistencia. Con respecto a estas causales de retiro, es importante señalar nuevamente que, como lo advierte el parágrafo segundo, voy a borrar por acá para anotarles la normatividad. Parágrafo segundo. Parágrafo segundo del artículo 41 que ya habíamos mencionado de la ley 909 del 2004. La competencia para el retiro de los empleados de carrera es reglada y deberá entonces efectuarse mediante un acto administrativo motivado, ¿sí? Lo cual quiere decir que solo puede producirse por causas legales y mediante el cumplimiento de unos requisitos y procedimientos que la norma previamente ha establecido, ¿verdad? En cambio, como lo expresa la misma norma, la competencia para retirar un empleado de libre nombramiento de remoción es discrecional, ¿sí? Miren, y por eso acá tampoco lo borré. Porque debemos diferenciar esos empleados o empleos de libre nombramiento y remoción. Su ingreso va a ser discrecional y su retiro igual, ¿sí? Y recuerden que la norma solo quiere que esto sea, esa clasificación sea excepcional, ¿sí? El resto de empleados para su retiro, por ejemplo, debe ser a través de un acto administrativo debidamente motivado, o sea, expresar las razones por las cuales la administración decide retirarlo de la administración. Concepción, ¿querías de pronto hacerme alguna pregunta? Concepción, ¿me escuchas? No, señora, es que tengo problemas con el internet. Bueno, Dice que está cualquier cosa, John está grabando la clase de pronto por si te perdiste alguito, ¿vale? Muchas gracias, sí. Bueno, cualquier cosa quedó pendiente, pero no tenías preguntas. No, señora, gracias. Bueno, gracias a ti y a John por estar pendiente.
Listo. Entonces, continuamos. Entonces, les estaba mencionando que ese retiro se puede hacer entonces a través de esas declaratorias de insubsistencia, en esos casos específicos que les señalaba, como por ejemplo, tuve un actuar irregular, me iniciaron un proceso disciplinario y la sanción fue la más fuerte, que es la de la destitución, ¿sí? Y para hacer cumplir, digamos, para materializar esa sanción, posteriormente se tiene que hacer una declaratoria de insubsistencia, un acto, a través de un acto administrativo debidamente motivado, a menos, ojo, que sea un cargo de libre nombramiento y remoción, ¿no? Entonces, como lo expresa este mismo artículo, la competencia para retirar a un empleado de libre nombramiento y remoción es discrecional y se ejerce mediante un acto administrativo, pero no necesariamente debe ser motivado. Pero digamos que la jurisprudencia ha precisado que esa discrecionalidad no es absoluta, sino que se encuentra limitada en el sentido de que esa remoción debe basarse siempre en razones del buen servicio. Bien, también entonces, reiterando lo que mencionábamos al inicio de esa discrecionalidad que no es absoluta, sino que también tiene algunas limitaciones importantes. Debemos tener en cuenta como una garantía adicional para que los empleados de carrera, si se suprime el empleo del cual pues, son titulares, recuerden el fallo CADOT, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en un empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal y pues digamos que si esto no es posible, podrán optar por ser reincorporados a otro empleo igual o equivalente o a recibir también una indemnización en los términos del artículo 44 de nuestra ley analizada 909, bien, del 2004. Eso en relación con el retiro del servicio. Hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta respecto al régimen jurídico de los empleos o empleados públicos? Profe, una preguntita. Sí, dime. Respecto al reintegro, digamos, cuando ocurrió una sanción disciplinaria, ellos pueden, ¿Cuándo ha ocurrido una qué, Karina? una sanción disciplinaria, Ok, vale. ellos pueden solicitar que esos salarios que no percibieron durante ese momento sean otra vez, o sea, sí, que puedan solicitar esos salarios. Sí, por supuesto, claro que sí. Entonces, voy a compartir pantalla. Pero no este, sino este. Sí, claro, esa es una de las pretensiones que no pueden faltar. Entonces, digamos que acá está el empleado, ¿sí? Cometió una falla, bueno, X, digamos que, creo que yo les había puesto el ejemplo, un conductor de una entidad, pues, llevó al director, ¿sí? Y tenía el carro, dejó al director en la casa, se encontró con unos amigos, teniendo el vehículo de la administración, se tomó una cerveza, ¿sí? Camino a casa, lo retuvo un agente de tránsito y pues digamos que olió algún tipo de licor y demás, le hizo prueba de alcoholemia y salió con una prueba de alcoholemia positiva. Ustedes saben que entonces las medidas que se toman en ese caso, la inmovilización del carro, comparendo y demás. Al otro día, pues el conductor no llegó a la casa del director, porque pues el carro está inmovilizado. Entonces, bueno, entonces digamos que ahí se pone en conocimiento la situación y demás. Lo primero que se tienen que hacer son los trámites administrativos del vehículo, porque recuerden que es un bien de la administración, que digamos que eso lo vamos a entrar a analizar la próxima clase también. Pero digamos que la administración tuvo conocimiento ya de ese actuar irregular del empleado. ¿Por qué toma cerveza teniendo un vehículo de la administración? ¿No? Entonces le inician una investigación disciplinaria. ¿Sí? Entonces
Acá está toda la investigación, lo llaman, las pruebas y demás. Y al final lo sancionan, ¿sí? Lo sancionan y digamos que es con la destitución. Le aplican la máxima sanción disciplinaria. Pues digamos que, bueno, pues acá digamos que la persona utilizó todas las herramientas de defensa, pero lo que podemos evidenciar es que de pronto no existe equilibrio entre el actuar y la sanción, porque le están aplicando la máxima, ¿no? Perfectamente, entonces, en cumplimiento de este fallo, lo declaran insubsistente a través del acto administrativo debidamente motivado y acá lo van a motivar con esta sanción, ¿sí? Entonces el señor sale. Pero pues somos abogados y nos llaman de pronto y decir, no, es que para nosotros es excesiva porque no perfectamente me sancionaban con, no sé, 6 meses sin salario, por ejemplo, que fue lo que en ese momento sancionaron. Este caso es de la vida real y la sanción real de ese caso es la separación del cargo por 6 meses, donde no devengó durante 6 meses, pero digamos no le aplicaron la máxima de la destitución. Entonces, por eso traigo ese ejemplo del caso. Entonces, lo sancionaron de manera excesiva. Demandemos, ¿sí? Demandemos. Entonces, vamos a entrar a demandar todo, ¿sí? Y una de las pretensiones, como vamos a demandar por nulidad y restablecimiento del derecho, lo primero que tenemos que atacar es esa declaratoria de insubsistencia, ¿sí? Y adicionalmente, atacar varios también actos administrativos, no solo uno. Por lo general, si se interponen recursos, debemos atacar el acto principal, el que decide reposición y el que decide apelación, ¿sí? Por lo general, en las demandas vamos a demandar varios actos administrativos, ¿sí? Y fíjense que estos dos están relacionados, directamente relacionados. Uno es consecuencia del otro. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a solicitar es la nulidad de estos actos administrativos, ¿sí? Y a manera de restablecimiento del derecho, podemos también tener diferentes pretensiones. Una, si nosotros consideramos que esa fue excesiva, una de las pretensiones sería reincorporen al señor a su mismo cargo, ¿sí? Y como logramos la nulidad de estos actos administrativos, perfectamente podemos solicitar que se le paguen los salarios durante ese tiempo que estuvo desvinculado, ¿sí? Y adicionalmente, no sé, era tiempo de vacaciones, de primas y demás, las primas, y adicionalmente paguen intereses, ¿sí? Digamos que, como lo ha dicho Juan Carlos Henao, docente que les recomiendo que sigan a quienes les gustan todo este tema de administrativo, podemos pedir todo lo que nuestra sana lógica nos diga, ¿sí? Debemos hacerlo, ¿sí? Siempre y cuando pues, no sean excesivas ni locas esas pretensiones, ni vayan ni mucho menos en contravía de la normatividad, ¿no? Pero sí, digamos que los abogados diariamente nos llegan casos atípicos, diferentes. Entonces siempre tenemos que ir pensando en lo máximo que podemos solicitar como pretensión. Recuerden que si no solicitamos demanda, pues el juez no nos va a declarar algo que no hayamos pedido, ¿no? Y adicionalmente, en ese ejercicio de la presentación de la demanda, tenemos que mirar qué es todo lo que podemos probar y adicionalmente cómo podemos probarlo, ¿sí? Entonces, pensar qué es lo que vamos a pedir y cómo lo vamos a probar, porque es posible que lo pidamos, pero si no lo podemos probar, pues el juez tampoco nos lo va a declarar, ¿cierto? Entonces tenemos que ir haciendo ese ejercicio conjunto, revisar cuáles serían las pretensiones y adicionalmente cómo lo voy a probar, ¿no? Y eso cuánto va sumando, ¿no? Porque a partir de eso, digamos que nos va a fijar también una competencia de si es juzgado, si es tribunal, ¿sí? En primera instancia. Pero todo esto depende básicamente de lo que quiera
de lo que quiera nuestro cliente, ¿sí? Y yo también tuve, por ejemplo, un caso en el que a mí me dijeron, no, yo la verdad no quiero volver, pero sí quiero que me paguen, ¿sí? Pero no quiero volver. Entonces, fíjense que esas pretensiones también deben ir en armonía con lo que quiere también nuestro cliente, ¿sí? Y es que en estos casos, digamos que es muy compleja la situación que se da entre la administración y su trabajador, ¿sí? O es posible que no, digamos, no haya sido tan difícil, no haya sido un caso tan complejo. Hay casos disciplinarios donde pues también se daña en alguna medida el nombre del empleado, ¿verdad? Entonces, digamos que hay que mirar el caso puntual, hay que mirar qué es lo que quiere el cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos probar también? Entonces, digamos que la invitación está para que pidamos lo que más se pueda, todo lo que nuestra sana lógica, nuestros estudios, nuestra experiencia y obviamente la normatividad nos dé para solicitar en estos casos específicos. No sé si te doy de pronto respuesta, Karina, y pues quise de pronto ahondar un poquito más. Sí, profe, muchísimas gracias. Ok, vale. ¿Tenemos de pronto más preguntas? Antes de hablar del último temita que quiero hablar de este tema de régimen jurídico. Bueno, pues nosotros tenemos que leer una sentencia para derecho internacional público y decía la sentencia que los empleados provisionales debían tener una estabilidad intermedia con respecto a la libre remoción, pues en este caso sería discreción por parte de la administración pública. Sin embargo, su merced dice que ya es discrecional y tiene que tener unas, teniendo en cuenta pues lo que sería el desempeño y eh, bueno, lo que está en el artículo 190 del 95. Sin embargo, eso tiene que ser con un tiempo o es de una. Me refiero, por ejemplo, le entregan la, pues, la declaratoria de que ya se acaba el contrato y ya tiene que ser intempestiva el Sí, claro, es rechazo, ¿no? inmediato. Sí. Lo que se pasa con anticipación es la carta de renuncia. Sí, entonces, Ok. eh, con un tiempo de anticipación para que la administración, pues digamos, tome algunas medidas y demás, pero la aclaratoria es de carácter inmediato. Ujú. Y digamos que los de provisionalidad, digamos que sí tienen, como tú lo mencionas, una estabilidad intermedia, porque el cargo no es de ellos. ¿Sí me entiendes? O sea, yo puedo estar en un empleo público como provisional, y es que su nombre lo indica, ¿no? Tengo carácter provisional hasta que se surta el sistema de mérito y llegue el dueño de ese cargo, ¿sí? Y digamos que ese es el fundamento, por ejemplo, de ese retiro de ese empleado provisional, ¿sí? Que se surtió el concurso y que efectivamente para ese cargo concurso y se lo ganó tal persona. O, por ejemplo, cuando yo estoy de provisionalidad, pero yo antes que llegue esa persona a mi cargo, yo renuncio, que en la práctica se da porque pues muchos empleados como que ya saben, los provisionales ya saben que se está surtiendo el concurso, de pronto se presentaron y no pasaron, pues digamos que muchas personas no se quedan hasta el final, sino que empiezan, digamos, a buscar otras opciones de trabajo, ¿no? Entonces esa provisionalidad también se puede terminar porque esa persona pasó la renuncia y decide irse en tal fecha, entonces yo también me quiero tomar unas vacaciones, llevo 10 años trabajando acá, quiero, no sé, un viaje, lo que sea. Y digamos que ese sería el fundamento de ese acto administrativo de retiro, ¿sí? Digamos que ese sí es con más tiempo. Hoy la podemos pasar y también va de acuerdo con lo que diga mi jefe, es que usted cómo me va a dejar 200 procesos sin abogado. O sea, yo a quién le asigno 200 procesos, ¿sí? Digamos que ahí estaría eso que tú mencionas de esa estabilidad intermedia. Porque digamos que también tiene unos derechos, tiene unas obligaciones, pero el cargo no es de él, no es de su propiedad, como si pasa
cuando se concursa y se gana, ¿no? Y recuerden que ese cargo, pues digamos, tampoco es absoluto, ¿no? También tiene unas limitantes que son la evaluación, el mérito y demás. ¿Doy respuesta a tu pregunta, Joan? Sí, señora, muchas gracias. Ok, vale. Bueno, si no tenemos más preguntas de este tema, quiero hablar de la última partecita y voy a aprovechar esta hojita en blanco que tengo acá. Y es sobre el régimen prestacional. Regálenme un segundito. Bueno, muchas gracias. Entonces, respecto a este régimen prestacional, como sucede con los empleados particulares y los trabajadores oficiales, pues es lógico que los empleados públicos también tengan derecho a gozar de una serie de prestaciones por esos servicios que desarrollan en favor de la administración y pues de la comunidad en general. Estas prestaciones están previstas y reglamentadas principalmente en los decretos 3135 del 68, 1848 del 69, 1045 del 78, 1045 del 78 y el 1083 del 2015. 68, 78 y 1083 del 2015. Así como también podemos encontrar en la Ley 100 del 93, modificada por las leyes 797, 860 del 2003, 1122, 1122 del 2007, 1438 del 2011, 1562 del 2012 y 1751 del 2015. ¿Sí? Y también por el decreto Ley 19 del 2012, que también ya hemos mencionado varias veces, y el decreto 1295 del 94, que este ha sido modificado por las leyes 776 del 2002 y 1562 del 2012, ¿sí? Y son las siguientes, eso, digamos, este es el fundamento normativo, pero digamos que esas prestaciones previstas son, que ustedes ya las conocen, como prestaciones económicas y asistenciales en caso de enfermedad profesional, no profesional o accidente de trabajo, auxilio de maternidad, vacaciones remuneradas, prima de vacaciones, prima de Navidad, prima de servicios, bonificación por servicios prestados, pensión de sobrevivientes, lo que es también el auxilio funerario, pensión de invalidez, pensión de vejez y cesantía, cuyo pues, régimen detallado puede consultarse ya o analizarse en su derecho administrativo laboral. Estas entonces es lo que básicamente se va a solicitar como pretensiones en las demandas de contrato realidad. Y esto es lo que a ellos no se les paga. A los contratistas no se les paga esto por las especificaciones de los contratos realidad y digamos que como lo que alegan es esa realidad de ser un empleado, ¿sí? De tener esa relación laboral con la administración, estas son las pretensiones que se solicitarían, ¿sí? En determinados casos, entonces, lo que son prima de servicios, prima de Navidad, prima de vacaciones, bonificaciones, ¿sí? Ese salario, intereses moratorios, cesantías, ¿sí?
Ya hablando de pronto que veo que tienen algún interés en temas de pretensiones, ¿no? En demandas. Y recuerden que esa demanda también es a través de la nulidad y restablecimiento del derecho. Creo que les comenté cómo era el actuar, ¿cierto? ¿Sí? Que el contratista presenta a la administración una solicitud, le dice que pena administración, lo que yo tuve con ustedes en 10 años fue una relación laboral, y la administración le va a decir, no, señor contratista, lo que se suscribió con usted fueron 10 contratos de prestación de servicios diferentes, ¿sí? La razón o la respuesta es negativa a sus peticiones, y este es el acto administrativo que se demandaría a través de la nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando esa nulidad, esa negativa, el juez señale o declare primero que todo que efectivamente existió relación laboral entre Pepito y la administración, y en consecuencia, a manera de restablecimiento del derecho, se le paguen todas esas, esos derechos previstos en la norma, ¿sí? Como primas, vacaciones, cesantías, intereses y demás, ¿sí? A través de la nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Sí? ¿Preguntas? Eso era lo último que les quería mencionar del régimen prestacional de los empleados públicos. ¿Preguntas, dudas, comentarios al respecto? Recuerden que acá lo que estamos intentando dar son esas nociones generales de lo que es la función pública, porque ustedes ya van a tener una materia de administrativo laboral donde vean ese carácter individual y colectivo de lo que son las relaciones entre la administración y sus trabajadores. Individual, por ejemplo, estas; colectivas, cuando hablamos, por ejemplo, de sindicatos y demás. Preguntas, dudas, comentarios. Bastante. ¿No? ¿Muchas? Sí, porque no hacen como un código sustantivo del trabajo. Señor. Porque no tratan de hacer un código administrativo del trabajo. ¿No lo hay? Código sustantivo, pues tenemos código sustantivo del Sí. trabajo. ¿Sí? Sí, pero algo así como para consagrar todo lo que su merced nos dijo con respecto a los decretos que regían todas las relaciones laborales. Difícil. Era muy difícil. Muy difícil, John. Claro. Completamente difícil. Y es que no pasa en ninguna área. Siempre digamos que vamos a tener un conjunto de normatividades robustas. Por ejemplo, en materia contractual tenemos muchísimas más. En materia contractual tenemos muchísimas normas aplicables, muchísimas. Y digamos que de lo que se habla es de los estatutos, por ejemplo, como acá, del estatuto de empleados públicos, pero sí, no, completamente difícil compilar, de pronto creo que es tu pregunta, toda esa normatividad en una sola reglamentación, complejísimo. Y pues digamos que nos pasa en todo, ¿no? En administrativo, contractual, laboral, individual, laboral, privado, internacional también, lo que son derechos humanos también. Complejo. Bueno, más preguntas, ¿no tenemos? Bueno, recuerden que nuestra próxima clase tenemos tarea y está en la semana 11, ¿vale? Ya cambiamos el tema de patrimonio público. Hoy cerramos lo que es función pública, continuamos con patrimonio público. Vamos a ser muy puntuales, por eso necesito lectura previa del documento que busqué y les compartí. Obviamente, si tienen la posibilidad de buscar más, están en la libertad. Les espero en la próxima clase con preguntas, dudas, comentarios de este nuevo tema que veamos. Ojalá lo abordemos muy rápido y la próxima semana ya estemos hablando del siguiente, que es de las actividades de la administración, que ese tema sí quiero ahondar mucho con ustedes por si tienen preguntas y demás.
porque ya estamos en conteo regresivo. Ya digamos que ya estamos en 5, 4, 3, 2, 1 en las materias que nos quedan y el objetivo siempre ha sido terminar de la mejor manera con todos los temas propuestos. Entonces, con esto les dejo el día de hoy, les dejo descansar el día de hoy. Espero que tengan un bonito fin de semana y nos vemos el próximo martes 11 de la mañana. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe.